Hola chicos, hablemos un poco sobre las ventajas y desventajas de la regresión lineal. Bueno, primero que nada, ¿para qué nos sirve? La regresión lineal nos puede ayudar a interpolar o extrapolar información a partir de los datos que tenemos, ¿sí? Y también nos puede ayudar a descubrir asociaciones entre variables que a veces pueden ser de causa y efecto. Hago énfasis en que a veces, no siempre. Veamos un tercer ejemplo. Usualmente se requiere que los automóviles cumplan con los estándares de eficiencia de la gasolina. Llamémosle a esa eficiencia E. Por supuesto, esta cifra varía con la velocidad S a la que se conduce el automóvil. ¿Sí? Por lo tanto, esperamos que exista alguna función que relacione esas dos variables, es decir, que E sea igual a F de S. Como ejemplo, consideremos los datos que van a aparecer en la siguiente figura que fueron obtenidos al probar un automóvil en particular. Entonces aquí tenemos una pequeña tabla con los datos, con los valores de S y de E y graficamos los puntos en un diagrama de dispersión y como podemos ver, bueno, es bastante razonable suponer que están en una línea recta, por lo que podemos aplicar una regresión lineal y obtener esa línea recta, ¿no? Como lo haríamos usualmente y como lo hicimos en los otros ejemplos. Observemos que este modelo no está descrito realistamente, porque los factores que determinan qué tan bueno o malo es un carro, por ejemplo, el número de cilindros, la manera en la que se ajusta el carburador, el peso y los demás, no aparecen en el modelo. De hecho, en teoría podría ser posible deducir la, la relación entre la velocidad y la eficiencia, tomando todos los factores necesarios y ocupando las leyes de la física, pero esto sería bastante más complicado, aunque muchas compañías de automóviles lo hacen. Otra cosa importante que hay que notar es que solamente 5 velocidades fueron probadas, ¿sí? De hecho, el realizar este tipo de pruebas es bastante caro y consume mucho tiempo. Y siempre usualmente hay como muchos carros para probar. Entonces lo que nos gustaría es, bueno, pues encontrar cuáles son las eficiencias para los datos que no tenemos. Por ejemplo, para el 45 o para el 80 que aparecen ahí marcados con un asterisco. Cuando queremos calcular el valor para el 45, lo que estamos haciendo se le llama interpolación. Es a partir de los datos estamos buscando algún dato que es intermedio, ¿sí? Y si usamos la ecuación de la recta para predecir el valor del 45, realmente uno puede eh, mostrar o calcular que la velocidad que nos da la ecuación de la recta no va a ser muy lejana en general a, al valor real de de la eficiencia, ¿sí? Es decir, cuando hacemos interpolación, en general, por supuesto, siempre habrá casos particulares donde eso no se cumpla, pero en general, cuando hacemos interpolación, es bastante razonable el resultado que nos da, en este caso, la regresión lineal. Por otro lado, cuando queremos calcular el valor de 80, a eso se le conoce como extrapolación, porque ya está fuera del rango de nuestros datos, ¿sí? La extrapolación usualmente se considera como de mayor riesgo y tiene que ser hecha con mucho cuidado. Y hay que considerar realmente si lo que está arrojando, en particular cuando tenemos un modelo de regresión lineal que no nos está reflejando cuáles son los mecanismos que hay detrás del modelo, hay que tener mucho cuidado al hacer extrapolación. Veamos un ejemplo de esto. En esta imagen tenemos a partir de 1862 el,
graficados los tiempos um, récord para recorrer una milla en minutos. De nuevo, pues pareciera que se comporta como una recta, es bastante razonable, y algunos por abajo, algunos por arriba, pero como que pareciera tener una tendencia de una recta. Sin embargo, si queremos hacer una extrapolación de esto, esta recta tiene una pendiente negativa. Entonces, eventualmente, y de hecho si uno hace las cuentitas, lo que implicaría esta recta es que en el año 2568 el récord disminuirá hasta 0 minutos. Entonces realmente tardará unos 0 minutos y 0 segundos en recorrer una milla, lo cual por supuesto es una predicción ridícula. Pero bueno, ahí nos fuimos hasta el 2568 y tal vez si no nos fuéramos tan adelante, eh, pues podríamos eh, obtener algún resultado más o menos coherente o decente, ¿sí? Por eso es que digo que hay que tener mucho cuidado al hacer extrapolación, porque podríamos estar llegando a conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Veamos un último ejemplo. Hablemos sobre la diabetes mellitus. Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. De hecho, en 2010 esta enfermedad causó cerca de 83,000 muertes en el país. La diabetes juvenil es una forma especialmente grave de esta enfermedad. De hecho, en México la incidencia de diabetes en jóvenes de entre 15 y 19 años es de 17,73 por cada 100,000 habitantes, mientras que en jóvenes de entre 20 y 24 es de 46,59. O sea, realmente hay mucha población que tiene diabetes juvenil, y además es una de las causas más importantes de algunas otras enfermedades, no necesariamente muerte, pero por ejemplo de la ceguera. ¿No? Es una enfermedad bastante grave, y prácticamente todos los que tienen diabetes juvenil tienen que inyectarse insulina diariamente. Entonces también representan un costo fuerte al sistema de salud. Por ello sería como muy importante poder predecir qué es lo que causa la diabetes juvenil. De un tiempo para acá ha habido una convicción cada vez mayor por parte de los médicos que estudian particularmente la diabetes, de que el virus de las paperas juega un papel bastante importante en la causa de algunos casos de diabetes. De hecho, esta evidencia existe desde hace mucho, desde 1864. Hay evidencias que sustentan esta idea, pero recientemente la evidencia se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para empezar a sacar esta idea de que sería como descabellado suponer que las paperas juegan un papel importante, a la categoría de que es bastante probable que así sea. Y aquí vamos a ver una de las pruebas modernas de estos hechos. Cuando Schultz estudió la incidencia de paperas en un condado, en el condado de Erie, en Nueva York, y comparó la incidencia nacional de nuevos casos de diabetes juvenil con la de las paperas, encontraron que los años pico de diabetes juvenil seguían aproximadamente 4 años después de los años pico de paperas, ¿no? Entonces parecía de cierta manera que un aumento en la incidencia de paperas podría provocar un aumento en la incidencia de diabetes, pero 4 años después. Entonces esto de cierta manera sugiere que si una cierta variable D es el aumento o disminución en el caso de que sea negativo de los nuevos casos de diabetes con respecto al año anterior, y M es el aumento o en su caso disminución de casos de paperas con respecto al año anterior hace 4 años, entonces hay algún tipo de relación entre esas dos variables. De cierta manera lo que queremos es encontrar una relación que exprese a D como una función de M. Entonces en la tabla que acompaña en la siguiente figura, pues vamos a ver los valores de M y D, nada más que los de
diabetes retrocedidos 4 años, de tal modo que en la tabla aparezcan los datos que deseamos comparar, ¿sí? Y a partir de cada línea creamos una pareja ordenada y la graficamos. Y entonces, bueno, estos serían los datos y podríamos hacer de nuevo una recta de regresión. Nada más que aquí sucede un fenómeno bastante distinto a los ejemplos anteriores. Y es con respecto a qué tan cercanos están los datos a la recta. Como pueden ver, los grupos no están como bien pegaditos a la línea de regresión, ¿sí? En un caso como este, donde realmente sí hay un poco de dispersión entre esos puntos y realmente los datos solo nos dan como un poquito la tendencia que sigue esa línea. Entonces hay dos posibles interpretaciones. Una de ellas podría ser que las variables no están relacionadas, ¿no? O sea, de cierta manera el hecho de que haya tanta dispersión, pues podría indicarnos que el considerar que los datos tienen una o se distribuyen de una manera como lineal, pues realmente podría ser un accidente, algo que tiene que ver como un error o más bien incluso una ilusión por parte de nosotros como los que hacemos los modelos, en el sentido de que pues, realmente no es una recta como tal, sino puede ser como un error de observación. La otra cosa que podría suceder es que las variables están relacionadas, pero hay otros factores que intervienen, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, podrían ser que existan otras causas de diabetes juvenil que contribuyan a esa variable D, además de, en este caso, las paperas, ¿no? De hecho, eso es lo que muchos investigadores tienen en consenso, ¿no? Que realmente podrían ser, además de las condiciones usuales que se conocen como la alimentación, el sedentarismo, etcétera, también el virus del sarampión es un agente que causa diabetes juvenil para personas de ciertos tipos genéticos. Y bueno, en este caso particular tenemos otra evidencia que nos ayuda a decidirnos a favor de la hipótesis número 2. En vez de rechazar que están relacionadas, hay otra evidencia, que de hecho esa evidencia surgió a partir de un estudio después de ver estos datos, ¿sí? Los investigadores médicos observaron como el virus tal cual en el acto, ¿no? O sea, cultivaron células de páncreas de un humano en un laboratorio y trataron de infectarlas con el virus de las paperas. Y entonces de ahí se dieron cuenta que el virus de las paperas puede afectar bastante a las células del páncreas, de tal manera que no produjeran la insulina de manera adecuada y eso podría eh, de desencadenar un caso de diabetes juvenil. Si bien este experimento no nos da como toda la imagen completa de cómo se desarrolla la diabetes juvenil, eh, de cierta manera sí son un paso hacia un modelo descrito realistamente acerca de la causa de la diabetes juvenil. Y de hecho lo más irónico es que estos experimentos eh, se inspiran en los modelos de regresión que no son descriptivamente realistas. En ese sentido, estos modelos de regresión a veces nos dan una idea de cómo se relacionan dos variables y después se procede a hacer un modelo descrito realistamente o hacer experimentos o hacer observaciones que permitan constatar esa hipótesis. Para concluir un poquito este tema, realmente el realismo descriptivo es un concepto bastante raro, ¿no? Y se vuelve más y más raro conforme uno lo examina. Y el verdadero problema que tiene el realismo descriptivo es que las personas, en particular los expertos de un área, pueden no estar de acuerdo sobre qué hace que algo funcione. Y puede ser imposible realmente probar o que alguien tiene la razón o demasiado caro o simplemente intratable en estos momentos el probar que alguien tiene la razón. Imaginemos, por ejemplo, un cierto reloj, ¿no? Nosotros sabemos que lo que hace que el reloj funcione, pues de cierta manera son los engranajes, los resortes y otras partes mecánicas, así como en algunos casos pues, la batería
o la fuente de poder, ¿no? que ocupa el reloj. Y si quisiéramos describir el comportamiento del reloj con una descripción realista, pues tendríamos que describir todas las operaciones de estos componentes de manera matemática y de esa manera tendríamos un modelo descrito realistamente. Pero imaginemos que en vez de creer en esto de los engranes y resortes y las partes mecánicas y así, imaginemos que lo que creemos es que hay un pequeño gremlin ahí metido en el reloj que además tiene alguna manera de conectarse con un cierto reloj cósmico de tal manera que el gremlin siempre sabe la hora exacta y tiene las habilidades físicas y las capacidades para ir haciendo que las manecillas vayan corriendo eh, de la manera adecuada y siempre bien y siempre en correspondencia con la hora cósmica mundial que él sabe, ¿no? Y uno podría decir, bueno, esto es absurdo, ¿no? Pero ¿por qué es absurdo, no? O sea, este mismo modelo, pensando que un gremlin lo hace, nos da respuestas correctas, ¿sí? Eso, o sea, en verdad nos predice que el reloj va a operar bien, ¿sí? O sea, no tendríamos ningún dato para suponer que este modelo es incorrecto. Y uno podría decir, bueno, pues podríamos rechazar la hipótesis del gremlin abriendo el reloj y cuando viéramos toda la maquinaria, pues diríamos, no es un gremlin claramente, ¿no? Pero podríamos agregarle una hipótesis más a nuestro modelo realista, entre comillas, y es que el gremlin se vuelve maquinaria de reloj cuando lo está viendo un humano, ¿sí? Y de hecho, para cualquier objeción que tú puedas hacer acerca del modelo de gremlin, se puede agregar un supuesto de propiedades mágicas que tiene el gremlin que pueden hacer que tu objeción falle, ¿no? Entonces, realmente, el solamente basarse en los datos nos puede llevar a conclusiones muy erróneas. En el caso del gremlin, el gremlin podría hacer que el reloj corra bien y no haya errores y entonces uno podría decir, no, pues miren, ahí están mis datos, no hay ningún error, el gremlin funciona y funciona muy bien, ¿no? Y eso desafortunadamente es bastante común y a lo largo de la historia en muchas ciencias han pasado problemas similares, por supuesto no con un gremlin, pero con usándolo como analogía a problemas similares. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, en la antigüedad se veían patrones en las estrellas y entonces hubo quien vio un toro, un león, un arquero, que corresponden justamente a los signos del zodiaco. Y entonces inventaron historias acerca de estas figuras y eso pues les ayudó a explicar y de hecho a explicar de manera relativamente correcta por qué las estrellas tienen esa posición, ¿sí? O sea, de nuevo, ahí no hay ningún error porque la información es correcta, ¿no? Los datos que genera ese modelo es correcto, aunque estábamos pues muy lejos de saber por qué tenían esa conformación, ¿no? Los griegos, por ejemplo, al principio explicaban que el Sol eh, era empujado, bueno, más bien jalado por Apolo en el cielo, ¿no? En un carruaje, ¿no? Entonces, de cierta manera, Apolo era el gremlin de ese modelo, ¿no? O sea, era esa explicación como mágica de por qué sale el sol y se mete. Y el sol era nuestro reloj. Y de hecho, la explicación que tenían concordaba con los datos que tenían, ¿no? Toda la vida salía el sol. Entonces, realmente era un modelo que daba datos buenos, pero pues era bastante lejano a lo que en verdad sucede. Por ejemplo, en el siglo XIX, Charles Darwin propuso la teoría de la evolución, que decía esencialmente que las formas de vida pues habían evolucionado de otras menores, ¿no? Entonces, una teoría de evolución completamente opuesta, que es el creacionismo, dice que Dios creó a todas las cosas vivas
en la forma que ya tienen en este momento. Y de hecho esa discusión todavía existe, ¿no? En cuál es la teoría correcta, ¿no? Los que son eh, evolucionistas, por así decirlo, radicales, pues realmente consideran que el hecho de que Dios lo haya creado, pues es exactamente lo mismo que el gremlin en el reloj, ¿no? Es una explicación mágica, mística que no dice nada, ¿no? Y por otro lado, los creacionistas podrían decir que ellos no creen de ninguna manera que ¿cómo se llama? Nuestros antepasados hayan sido changuitos, ¿no? O criaturas que vivían en el mar, ¿no? O en un charco de fango, ¿no? Y así, bueno, estas son las posturas más radicales, pero en medio hay un montón de posturas distintas. En la física también hubo una crisis de realismo descriptivo al principios del siglo XX, ¿no? La teoría cuántica decía que el comportamiento de un electrón realmente es incierto e impredecible en principio, ¿no? No solo en la práctica, sino en general. Y como lo que planteaba es que como el electrón hace cambios eh, como si lo modelaran, por ejemplo, con una moneda, como tirar una moneda, ¿no? Entonces, cuando esto fue propuesto al principio, este principio de incertidumbre, parecía completamente inaceptable para muchos físicos, porque realmente pues atacaba o atentaba hacia uno de los supuestos más importantes que manejaba la física, y era el supuesto de que si supiéramos suficiente sobre el universo, podríamos predecir su futuro, ¿no? Y justamente este principio de incertidumbre lo que dice es que no, ¿no? Que no había manera. Y bueno, eventualmente este principio de incertidumbre se ganó gente porque pues, realmente se desempeñaba mejor para describir los hechos experimentales que cualquier otro modelo que hubiera en ese momento. Y aún así grandes físicos como Einstein se dice que realmente nunca creyó en ese principio de incertidumbre, no creía que el mundo en general funcionara de esa manera, aun cuando decía que a veces parecía que sí, ¿no? De hecho, eh, ¿cómo se llama? Hay una frase que él dijo que expresaba toda esa oposición al principio de incertidumbre, que era que Dios no juega a los dados con el universo, ¿no? Y este problema en la física pues, realmente nunca fue resuelto de todo, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los físicos, pues sí abandonaron la idea de decir un poquito qué tan realista es eso y hicieron como, por ejemplo, hacemos los matemáticos bueno, pues vamos a construir modelos que realmente modelen suficientemente bien y permitan hacer predicciones, ¿no? De hecho, Niels Bohr, que es uno de los defensores del principio de incertidumbre, él siempre admitía que él no estaba como muy eh, preocupado acerca de el realismo. Y hay una frase como muy padre de él que decía que es, es incorrecto pensar que la tarea de la física es eh, ver cómo es la naturaleza, sino su verdadera tarea es ver qué se puede decir acerca de la naturaleza. No necesariamente ver cómo es, sino qué podemos decir, ¿no? Y en contraste, Einstein, que nunca abandonó ese objetivo fundamental del realismo descriptivo, decía que la física es un intento de, de ver cómo es la realidad conceptualmente. Y sería como muy bonito, incluso romántico, pensar que la ciencia eventualmente encuentra qué es real y define cuál es lo bueno en estas discusiones, pero en el pasado no siempre ha funcionado aquí, ¿no? Maxwell,
que es uno de los fundadores de la teoría del electromagnetismo, cuando hablaba acerca de la naturaleza de la luz, él decía que hay dos teorías acerca de la naturaleza de la luz, la teoría de los corpúsculos y la teoría de las ondas, ¿no? Y pues, antes se creía en la teoría de los corpúsculos, que esencialmente pensaban que la luz eran como partículas, ¿no? Más que ondas. Y decía, bueno, antes se creía en la teoría de los corpúsculos y ahora se cree en la teoría de las ondas, porque todos los que creían en la teoría de los corpúsculos pues ya se murieron, eran usualmente los más viejitos. Y realmente esa era la razón por la cual se creía ahora, bueno, en la época de Maxwell, más sobre la teoría de las ondas que la de los corpúsculos. Ya más adelante hubo algunas cosillas que pues se modelaban mucho mejor, por ejemplo, la refracción de la luz, etcétera, con ondas que con los corpúsculos, pero aún así había eh, una buena cantidad de modelos pensados que pensando la luz como un conjunto de partículas, sino como ondas.